que es un gran gusto poder compartir contigo el resumen del Ágape en Vivo sesión 470, en donde somos invitados a vivir permanencia con Jesús. Como hijos de Abba, hemos recibido la oportunidad de permanecer en comunión con Jesús, ya que Él es el único que nos proporciona vida en abundancia y verdadera libertad. En nuestro país celebramos la independencia y la libertad de vivir oprimidos por la esclavitud. Estábamos comentando que en este mes es inevitable hablar de lo que sucede en nuestro país, ¿no? Cada mexicano, cada persona que vive en nuestro país y aún personas que nos visitan están pues sorprendidas de lo que está sucediendo con este mes patrio, ¿no? Con este festejo. Y es importante que nosotros entendamos lo que en su tiempo estos héroes, estas personas que se levantaron en contra de la esclavitud, en contra de lo que vivíamos los mexicanos, y pusieron inclusive su tiempo, sus vidas para sacarnos de esa pues situación tan adversa que vivía nuestro país, ¿no? Si hablamos de esclavitud, pues podemos entender cómo la esclavitud física que de alguna manera nos impusieron a algunos países o algún país a nuestro país, a nuestra gente, pues ha sido una esclavitud de terror, una esclavitud de trabajo forzado, una esclavitud que ni siquiera podía en ese tiempo las personas quejarse porque más les cargaban la mano, ¿no? El castigo, la opresión tan terrible, ¿no? Esa situación, ese evento, esos eventos que sucedieron en aquel tiempo, pues hablan de independencia y hablan de libertad, ¿no? Tenemos que dar gracias de la libertad. Sí, efectivamente, Lucerito dice que tenemos que dar gracias de esa libertad y de esa independencia que trajeron esos hombres a México. Y sí, efectivamente, nosotros tenemos que dar gracias. Pero esa independencia nos llevó precisamente a algunos tomarlo como esa libertad de hacer las cosas por nuestra propia cuenta o como nosotros pudiéramos haber entendido en su tiempo. Y también nos llevó a una autonomía. Y esa autonomía no nos permite avanzar, ciertamente, ¿no? Esa autonomía, y yo la escribí, y yo vi, dije, bueno, ¿qué significa esa autonomía? Y la autonomía es la capacidad de las personas para llevar a cabo las actividades cotidianas, pero utilizando sus propias habilidades y sus propios recursos. Entonces, Dios nos está llamando a no ser autónomos en ese aspecto, a no utilizar esa libertad para utilizarla como autonomía. ¿Por qué? Porque malentendemos esa libertad y entonces nosotros anteponemos esas capacidades a la verdadera libertad de parte de Dios. Aun cuando ya conocemos a Jesucristo, aun cuando ya sabemos que Jesucristo vive en nosotros y aun cuando ya sabemos que Dios proveyó todo lo necesario para que nosotros podamos tomar de lo que Dios proveyó y podamos salir de esas situaciones que nos aquejan, todavía hay cosas que nos esclavizan.
antes de ir a Tabasco, tenía mucho temor porque pues escucha uno las noticias y no son nada alentadoras, y el trayecto de aquí, pasar por la parte de Veracruz, está tremendo, todo el camino, todo esto, ¿no? Que lejos de nutrirnos, nos atemoriza y acrecenta más el miedo. Entonces yo tenía mucho temor de viajar a Tabasco, mucho temor, y la velocidad y las curvas y las cumbres y todo esto. Entonces Nachito, tratando de tranquilizarme, me decía: Vida, no te preocupes, voy despacio, sé manejar, no, estamos bien. Pero aún cuando oía sus palabras, no venía paz a mi corazón. No había. Aunque yo le decía a Dios: dame paz, que no tenga temor, quita de mí ese temor, seguía ese temor. Pero Dios, que es bueno, limpió la carretera, estuvo muy tranquila, gracias a Dios, no llovió, estuvo bien el camino. Y entonces llegamos a Tabasco, estuvimos allá, y de vuelta igual: Señor, por favor, que todo esté bien. Todavía yo le decía a Nachito: ¿qué te parece si vamos el martes? Nos vamos el martes, que es un día menos ajetreado y está más tranquilo, pero por el compromiso que teníamos que regresar el lunes. Entonces nos trajo el lunes, y una carretera hermosa, un sol precioso, no había mucha gente, y todo fluyó muy bien. Y todo el trayecto yo le daba muchas gracias a Dios de que hubiera sido así. A lo que quiero llegar es que cada uno de nosotros estamos batallando, por así decirlo, con un temor, con una situación que las demás personas no pueden cambiar en nosotros si no es Dios el que trae esa palabra y esa revelación a nuestra vida. Pero Dios obra en cada uno de nosotros de diferente manera, y no son con mis palabras, sino el poder de Dios en nosotros. Y para completar, me gustó mucho lo que dijo Juan Pablo, que dice que Dios no va a resolver nuestras pequeñas situaciones cotidianas. Él lo que quiere transformar, Él lo que quiere ver en nosotros es cómo nos paramos en fe delante de todas las circunstancias que se nos presentan. Cómo nos paramos en Él, cómo nos sabemos en Él. Y es maravilloso, porque ya no nos vamos a... Bueno, ahora entiendo que lo que Dios habla a mí es que ya no me voy a afligir por las situaciones cercanas, sino cómo mi corazón está delante de Dios, cómo crezco en la estatura de Jesús ante estas situaciones que vivimos a diario. Nuestro Padre nos hizo justicia a través de su Hijo Jesucristo, para que pudiéramos tener verdadera libertad del pecado y de la muerte. Cuando Pedro vio a Jesús venir en el agua, Pedro le dijo: di que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro fue hacia él, caminando en el agua. Pero cuando Pedro vio la circunstancia, cuando entró en razón y cuando antepuso su pensamiento, entonces es cuando Pedro se va hacia abajo. Sin embargo, Jesús estaba ahí para tomarlo nuevamente y regresarlo a esa provisión,
de parte de Dios, a esa provisión que ya estaba dada. Pero simplemente cuando anteponemos esos argumentos que se anteponen a lo que Dios dice, es cuando suceden estas situaciones, ¿no? Y miren, vamos a ir a una escritura. Vamos a ir a Lucas 4, y vamos a leer del versículo 18 al versículo 21. Y ahí nos vamos a dar cuenta precisamente de la provisión de parte de Dios para cada uno de nosotros. Le voy a pedir a Lucerito que la lea, por favor. Bueno, en el 17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ahí está la provisión de parte de Dios para nuestras vidas. Jesucristo vino precisamente a hacernos esa justicia. Esa justicia de la esclavitud que heredamos sin que nosotros lo hubiéramos querido. Esa injusticia que se aplicó cuando nosotros nacimos a nuestra vida y que fuimos arrastrando toda nuestra existencia que hemos venido arrastrando, Dios proveyó a su Hijo Jesucristo, y no fue algo ligero, ni sencillo, ni poca cosa. La provisión de parte de Dios a través de Jesucristo para nuestra vida fue que Él cargara precisamente ese pecado que nos esclavizaba a una vida inútil, a una vida sin sentido, a una vida sin entendimiento. Jesús la cargó en él. Jesús es la provisión de parte de Dios para nosotros. Es probable que estemos pasando por un problema en nuestra vida, y solo a través de aceptar la invitación de Jesús a permanecer en su palabra, tenemos la provisión divina de su plena libertad. Jesús nos dice en Juan capítulo 8, versos 31 al 32, que si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Cuando llegamos a casa y Lucerito y yo nos pusimos a platicar y pusimos esto en manos de Dios y entendimos que Jesucristo es el que vino a darnos esa libertad, entonces por fe aplicamos, le permitimos a Dios aplicarnos ese perdón a nuestra vida. Pero tiene que ser por fe. Tiene que ser una decisión individual. Tiene que ser una decisión que nosotros hagamos y que le permitamos a Jesús obrar en esa área que todavía nos cuesta. Quizá muchas áreas ya las ya Dios las ha vencido en nuestra vida. Y por lo tanto no podemos ver que pues eso no nos afecta. Eso no nos preocupa, eso no nos tiene sin cuidado. Pero hay muchas áreas que todavía están latentes, que necesitamos soltar, y permaneciendo en Jesús, solamente podemos soltarlas, solamente podemos entregárselas a Él, y Él nos bendice y nos santifica en esa área. Lo que nos corresponde a nosotros es decidir permanecer en Jesús, que es la palabra viviendo en mí, no importando las circunstancias que se presenten.
Cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo hablar a nuestro espíritu y convencernos de lo que Él tiene ya destinado y preparado para nosotros, es cuando nosotros empezamos a sentir esa libertad. Fíjense nada más, Jesús en Juan 8, 31 y 32, dice que si nosotros permanecemos en su palabra, y ahí es donde nos vamos a dar cuenta de esa permanencia que Jesús quiere que nosotros tengamos. Dice, si nosotros permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Pero añade, y conocerán la verdad, y esa verdad nos hará libres. Entonces, ¿cuál es la provisión de parte de Dios? Es Jesús viviendo en nosotros. ¿Quién es la palabra que nos va a permitir permanecer en Él? Es Jesús. Jesús es la palabra de Dios viviendo en nosotros. Y aquí nos hace esa invitación. Si permaneces en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Pero hay ahí una invitación y una condición. La invitación es de parte de Jesús, si permanecen en mi palabra. Y la decisión es de nosotros, decidir permanecer en su palabra. Si nosotros agarramos por otro camino, como ha sucedido, como le sucedió a Lucerito en la carretera, que vio la circunstancia, que vio el problema, que se acordó de las noticias de los reporteros, que se acordó que en Veracruz, al pasar por esa carretera, pues hay problemas, y hay asaltos, y hay esto, y hay lo otro. Si nos vamos por otro camino, ya no estamos permaneciendo en la palabra de Jesús. Ya nos fuimos a ver la circunstancia, lo que Pedro hizo. Pedro conocía perfectamente el mar, pues era pescador. Él conocía perfectamente los vientos que sucedían en el mar, los vientos que sucedían alrededor de cuando había una tormenta y todo esto. Él lo conocía. Él empezó a caminar. Al empezar a caminar, ahí permaneció en la palabra de Jesús, cuando le dijo, ven. Pero en la circunstancia, Pedro se perdió. Eso nos puede suceder, queridos hermanos, cuando hay algunas situaciones que suceden a nuestro alrededor. Podemos decir, Jesús está en mí. Y empezamos a caminar. Pero cuando soltamos esa permanencia en Jesús, entonces vemos las circunstancias, vemos la adversidad, vemos el problema. Y lo que decía Martín hace rato, íbamos bien. ¿Qué pasó? Pues ahí es cuando nosotros empezamos a ver otro tipo de situaciones, ¿no? A ver, yo quiero hacer esta empresa, yo quiero hacer esto otro, y anteponemos nuestros pensamientos, nos salimos de la permanencia, y entonces las circunstancias nos llevan a ver cosas totalmente diferentes. Y entonces cuando decimos, pues, ¿qué fue lo que pasó? Si íbamos tan bien, si yo pensé que ya lo había vencido, si yo pensé que ya esto ya no pasaba en mi vida, si yo tengo de cristiano muchos años, ¿qué pasó? Pues sucedió que salimos de la permanencia de Jesús. Y entonces esa invitación que nos hace Jesús es para que nosotros reflexionemos y lo tomemos. Es la provisión.
Él dice, si permaneces en mi palabra, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que tomarle esa palabra a Jesús y permanecer. Si deseas vivir lo que este resumen te presenta, permítele al Espíritu Santo mostrarte cómo, en el contenido completo de este ágape, haciendo clic al enlace del video señalado por la flecha. No te olvides de compartir este video, de suscribirte a nuestro canal y de hacerle clic en la campanita para recibir los avisos de nuestros nuevos videos. ¡Bendiciones!